¿Cómo le va, Milei? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, ¿cómo está? Habrá escuchado que todo dice, lo que quiere Milei, la dolarización que quiere significa que el país estalle. No, eso es falso. Yo escuché ese argumento. Ese argumento lo hizo un economista que, dentro de otras cosas, decía que emitir bajaba la inflación y está publicado en 2 diarios. Álvarez Saki, ¿no? A Sí, él exacto. se refiere. Y la realidad es que eso muestra mucho desconocimiento del funcionamiento de la economía, porque en realidad tanto los pesos como las LELIQs son deuda del Banco Central. Y si yo estoy anunciando, por ejemplo, que voy a rescatar una deuda vale más, no vale menos. Por lo tanto, si yo voy a rescatar los pesos y las LELIQs, van a valer más. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios van a bajar, no subir. Por lo tanto, ese argumento quedó descartado muy rápidamente. Ahora, hay varias cosas en esto, ¿no? Sí. La pregunta no es ¿por qué dolarizar? Digo, al margen que esto, nosotros no solo proponemos la dolarización, en nuestras reformas de primera generación proponemos una reforma del Estado que implica una baja de gasto público, una baja de impuestos, de regulaciones, flexibilización del mercado laboral hacia adelante. O sea, la dolarización es dentro de un programa, dice usted. Absolutamente, pero igual voy a... Lamento tener que ser técnico a veces. Hay un libro de economía internacional que se escribió en 1968, sí, con lo cual, digamos, unos cuantos deberían haberlo leído. Es lo que se llama Principio de Clasificación Efectiva de los Instrumentos de Mercado, de Robert Mann, del Premio Nobel de Economía. Es decir, la inflación es un fenómeno, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario. Se termina con política monetaria. Entonces, yo miro la historia argentina. Antes de que tengamos Banco Central, en los 55 años previos a tener Banco Central, la inflación en Argentina era del 0,9% anual, o sea, menos del 1% anual. Sí. Después tuvimos el Banco Central mixto entre 1935 y 1945. La tasa de inflación saltó al 6% anual promedio. Después nacionalizamos el Banco Central en 1946. Sí. Y hasta el 1991, que fue el repudio de la moneda, tuvimos una inflación promedio del 250%. Destrozamos 5 signos monetarios, le sacamos 13-0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Es decir, esto de que los políticos tengan un instrumento, digo, nos costó muy caro a los argentinos. Pero no solo eso, sino la inflación promedio de la convertibilidad fue 9%, pero concentrada en el primer año y medio. A partir de ahí fuimos el país con menos inflación del mundo. Ahora, cuando se salió, nos dijeron, esta vez va a ser diferente. La inflación durante el primer periodo del régimen K fue casi 10%. En el segundo periodo del régimen K, 20%. Después, 30%. Con Macri, 40%. Hoy viajamos al más del 100%. La pregunta no es si yo quiero dolarizar. La pregunta es por qué nos tienen que esclavizar con el peso. Porque la pregunta central es de índole moral. La pregunta central es de índole moral. La pregunta es, ¿quién está a favor del robo? Digo, preguntemos todos acá quién está a favor del robo. ¿Alguien está a favor de robar? No. Bueno, ahora yo les voy a mostrar que la política monetaria es un robo. ¿Qué pasa si yo ahora pongo una fotocopiadora acá y empiezo a fotocopiar billetes? Y te digo a vos, Edgardo, dame el teléfono, a vos, Marcelo, dame el libro, a él le digo, dame la cámara, a él le digo, dame las zapatillas, a él le digo, dame los pantalones, a ella le digo, dame la silla. ¿Qué van a decir? No. Bueno, entonces, ¿qué hace el gobierno? Agarra, saca una bazuca, te la pone en la cabeza y vos les empezás a dar las cosas. Eso se llama curso forzoso. Es un robo. Lo que hay que entender... te pido un segundito nada más, Marcelo. A ver, lo que hay que entender entonces es que la política monetaria es un mecanismo de robo de los políticos. Y te voy a pasar un dato más. Este gobierno de delincuentes que tenemos hoy, en los primeros 3 años, emitió por el equivalente de 16 puntos del PBI, 3 bases monetarias. Sí. Por eso tenés inflación. Bueno, ¿sabés quién le roba eso a los argentinos? Que vendrían a ser cerca de 30.000 millones de dólares por año. Los políticos. Entonces, a mí que no me vengan con que, porque ¿sabes qué? Todos estos políticos que defienden la estafa de los políticos a la gente de bien, ¿sabes en qué ahorran? O alguien acá ahorra en pesos. Todos ustedes acá prefieren ganar en pesos o prefieren ganar en dólares. Vamos, dejemos de la hipocresía. Claro, la política monetaria y cambiaria solamente la utilizan para estafar a la gente.